Padre, fíjense el tema de hoy, súper interesante, es la importancia de la comunicación alrededor del dinero e interesante porque la importancia de la comunicación está alrededor de la vida en general. Así que bueno, específicamente en temas de dinero, comenzamos. Elena Sadra, mi socia, una gran experta en el mundo financiero, tiene más de 20 años en ese mundo de números y de dólares y pesos. Mm. Elena, bueno, se ha unido a este proyecto tan padre en donde lo que queremos es poder contribuir con ustedes, bueno, para el bien común. Así que, Elena, empezamos, adelante. Muchas gracias por esa presentación, Mercedes. Sí, es cierto, buscamos siempre darles temas de interés, todo alrededor del dinero. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de la comunicación, hablar de dinero. Y quiero empezar la presentación con una frase de León Tolstoy en el libro Ana Karenina. Él decía, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera, queriendo decir que todas las familias felices tienen ciertos patrones que los llevan a superar problemas, aunque nadie es feliz todo el tiempo, pero las personas pueden encontrar siempre algo de que ser infelices y eso también es cuestión de actitud. Las conversaciones sobre dinero pueden ser un gran desafío y cualquier consejo o recomendación que demos hoy va a depender de cada persona y de su situación. Cada quien va a tomar de esta presentación lo que le sirva y la va a aplicar a su propia manera. Ese es el mensaje. Eh, si al caso la recomendación más significativa es que tener conversaciones y tener acuerdos con las personas que nos rodean de antemano, antes que se presenten los problemas, ayuda siempre mucho. Aunque también nunca es tarde, si no lo hemos hecho antes, nunca es tarde para tener una conversación sobre dinero. Entonces, la primera pregunta importante es, ¿por qué no hablamos de dinero? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? La primera es de mala educación, es grosero, es tabú hablar de dinero. Y en los países latinos hablar de dinero es más difícil que hablar sobre religión, sobre política, incluso la muerte. Es más fácil hablar de esos temas que de dinero. Pero lo curioso es que la gente habla mucho de dinero cuando se trata de quejarse, cuando se trata de que hay muy poquito, de que cobro muy poco, no me han subido el sueldo, me han puesto una multa, pago mucho impuesto, qué caro está todo. En esas condiciones siempre se habla de dinero, pero hablar de abundancia, hablar, si a alguien se le acerca a decir, ay, tengo una propuesta de negocio interesante o conseguí un plan buenísimo para ahorrar, ahí inmediatamente la mayoría de personas se cierran a esa conversación. Porque existe mucho la creencia de que hablar de dinero es de mal gusto en nuestros países, que eso no se hace. Y eso es un freno muy grande cultural que tenemos todas las personas para hablar de este tema. Eh, la otra razón es que no tenemos educación financiera. No nos han enseñado en casa, no nos han enseñado en la escuela. Muchos traemos arraigadas creencias que desde niños tenemos, creencias de que el dinero nunca va a ser suficiente, hay que trabajar muy duro por él, la gente rica es mala o ha conseguido de mala manera su dinero y realmente no nos preocupamos por educarnos. Entonces, ya sea que la persona no quiera aparentar que no sabe, entonces prefiere no decir nada. Entonces, el día que está sentado con un asesor financiero que le está explicando A, B y C, y él, por no reconocer que no sabe, entonces no prefiere decir que sí a todo, y ahí es donde puede caer
en alguna trampa o en algún engaño, o personas que de pronto prefieren dejar ese tema en manos de otros, porque dicen, no, es muy difícil, yo no entiendo, y que alguien más de- decida esto. Y eso no es necesariamente malo si uno no entiende, pero hay que tener mucho cuidado en manos de quién pone uno la decisión. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, este tema de no saber o de creer que no sé es una barrera porque no nos permite ver con claridad cuál es la realidad. Y la tercera razón es que la mayoría de gente vive en el presente, en la gratificación inmediata. Todos vivimos en el mismo plano temporal, pero nuestro enfoque puede cambiar entre pasado, presente y futuro. El pasado es un libro de experiencias del que podemos aprender mucho y disfrutar recordando las buenas memorias y de donde podemos aprender de todas nuestras experiencias. El presente es hoy y es lo único real que tenemos. El futuro es algo que ojalá tengamos y es hacia donde van todos los planes de largo plazo. Entonces, lo ideal es vivir en un equilibrio entre los tres, porque si uno vive nada más enfocado en el futuro, es bueno para las finanzas porque uno planea mucho a largo plazo, pero de pronto deja uno de vivir el hoy. Las personas enfocadas en el pasado están aferradas a sus creencias y es muy difícil que vean nada nuevo, nada diferente de lo que aprendieron. Y las personas enfocadas en el presente, que son la mayoría, buscan la gratificación inmediata e ignora las consecuencias del futuro, cediendo a la tentación. Por ejemplo, no, yo prefiero comprarme una tele nueva para ver el fútbol en lugar de ahorrar el dinero para mi futuro. O prefiero irme de vacaciones que de pronto invertir en mi negocio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es muy común. No, es que yo hoy quiero y es mucho más fácil gratificarme inmediatamente que esperar a usar ese dinero a futuro. Los seres humanos somos seres emocionales y la manera como nos sentimos acerca de las cosas tiende a definir cómo interactuamos con ellas. Y como no hemos aprendido mucho de finanzas ni del manejo del dinero, entonces podemos tener patrones contra los cuales tenemos que luchar al momento del dinero. Y luego nos decimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, aquí hay tres pasos importantes. Uno es entender, porque para cambiar nuestra situación financiera necesitamos hacer un cambio en nuestra actitud, en cómo pensamos sobre el dinero. Necesitamos conocernos, saber a dónde vamos, qué queremos lograr. De pronto, no me refiero a tener exactamente paso a paso, exactamente qué es lo que voy a estar haciendo, pero sí tener una idea general de hacia dónde quiero ir en el tema financiero, entender cómo soy, quién soy. Después, el siguiente paso se trata de aprender. Aprender, aunque sea algunos conceptos básicos de finanzas. No hace falta ser un experto ni tener una carrera en finanzas para poder hacer esto. A lo que yo me refiero sean los conceptos básicos para que no seamos presa de alguien que nos quiere vender, como dicen, un puente, ¿no? Es indispensable poder tener una conversación de tú a tú con alguien sabiendo un poco los conceptos básicos. Cuando algo es demasiado bueno para ser cierto, normalmente no lo es. Tengo un caso cercano, hace unos años llegó una amiga y me estaba contando que ella en algún momento estuvo entre dos opciones con un dinero que tenía: comprar su departamento en el que en este momento vivía, que fue lo que ella decidió, o invertir en una empresa que se llamaba Stanford, que estaba aquí en México. Stanford manejaba fondos de inversión, igual que muchas otras que hay en México, y tenía una parte de los fondos en México y tenía otra parte en las Bahamas. Y resulta que la parte que estaba en las Bahamas pagaba el doble de la que pagaban aquí. Si aquí un fondo de renta fija pagaba el 8%, allá le pagaban el 15%. Pero resulta que eso era una estafa, era una pirámide y llegó un momento en que cerró y la gente que tenía el dinero allí perdió todo. Gracias a Dios mi amiga no perdió porque no invirtió allí.
pero le pintaban todo como maravilloso porque ella estuvo en las oficinas y entonces uno tiene que darse cuenta que para que a uno le ofrezcan el doble por lo mismo, debe tener cuidado. Y la tercera es comunicarnos. Una vez que logramos entender nuestras creencias, tenemos que pasar a otro aspecto importante y es hablar de los temas financieros con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Otro caso, conozco una señora casada hace 25 años con su marido y un día sentada hablando y le dice, bueno, ¿y si a ti te pasa algo, yo qué hago? Y le dice, ah, pues cobras el seguro de vida. Y le dice, ¿cuál seguro de vida? Ella no tenía ni idea que él había sacado un seguro de vida donde ella era la beneficiaria y ella no sabía. Entonces, podía suceder que él dejara de existir y ella no cobrar el seguro simplemente porque no sabía ni siquiera que existía. La comunicación es importantísima. ¿Con quién debemos hablar? La primera conversación que debemos tener es con uno mismo. Necesitamos entender qué quiero, hacia dónde voy, qué quiero lograr. Y como dije hace un ratito, no necesito tener paso a paso ya definido mis próximos 10 años, cada día que voy a hacer. No es de esa magnitud, pero sí tener un norte, tener un camino, tener pasos que quiero lograr, etapas que quiero lograr. La otra cosa importante es tener muy claro cuáles son mis defectos o virtudes financieras. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues todos tenemos cosas buenas y cosas malas en todos los aspectos. Hay gente que me dice, Elena, es que yo salgo de mi casa con 1,000 pesos y llego con 50 y no sé en qué me los gasté. Hay gente que es muy fácil sacar el dinero. Hay gente que es muy cuidadosa. Hay gente muy organizada para pagar sus cuentas. Hay gente que vive pagando intereses de mora porque no paga a tiempo, porque no se organiza. Te voy a interrumpir, Elena, perdón. Sí, Hay participantes que no están pudiendo entrar. ¿Tú les tienes que dar entrada o qué? no, pues a ver, no me aparece nada de eso aquí. Espérame. Bueno, ¿Será que están entrando con el otro link, el anterior? no, no, ya yo le envié correcto. Ok, ok, yo me encargo. No, aquí no me está pidiendo que yo deje entrar a nadie. De hecho, nunca me pide que deje entrar a nadie. Ok, adelante, mi querida Elena. Entonces, estaba hablando de los defectos y las virtudes. Entonces, es importante que me conozca a mí mismo, sepa cuáles son mis puntos débiles, sepa cuáles son las cosas que hago bien para poder tener cuidado y no tomar decisiones erradas sobre los defectos que tengo. Y la otra cosa importante que también en algún momento la mencionamos es cuáles son mis creencias sobre el dinero. Y es importante contestar estas preguntas. Yo creo que el dinero me ha permitido qué cosa, el dinero me ha dificultado qué cosa, o nunca imaginé que el dinero. Y cuando hemos hecho estas preguntas en otras reuniones y cursos, las respuestas a veces sorprenden hasta la misma persona que se puso la pregunta. Nunca imaginé que el dinero fuera tan difícil de conseguir. Nunca imaginé que el dinero no me trajera la felicidad. En fin, hay muchas personas, pero estas preguntas, si nos sentamos con calma, las revisamos, las analizamos, nos van a permitir descubrir qué tipo de creencias tengo yo con el dinero. Y, y por eso necesitamos ponerle mucha atención a estas creencias que tenemos desde niños. Para algunos, su primer recuerdo del dinero es el ratón de los dientes, para otros, la limosna que se daba en la misa, y cada cosa le trae un recuerdo diferente. Y eso nos queda arraigado hasta que crecemos. Y tener claro cuáles son esas cosas nos va a permitir también tomar acción para que estas creencias no me saboteen. La siguiente con quien tenemos que hablar es con nuestra pareja, si la tenemos. Y aquí decimos que las finanzas no son un tema fácil,
pero la forma en que abordamos el tema es vital. Hay que ser comprensivo y respetuoso con la pareja, porque somos dos seres, cada uno con sus creencias, con sus vivencias, con sus fortalezas y con sus debilidades al momento del manejo del dinero. Y si comprendemos estas virtudes y debilidades financieras del otro y trabajamos mutuamente para apoyarnos, va a ser mucho más benéfico para la pareja. El dinero es la causa principal o una de las principales causas del fracaso de las relaciones. Así que hay que proteger tanto la relación como se protegen las finanzas. Y las finanzas son un tema muy delicado y difícil de discutir con cualquiera. A veces es aún más difícil con la pareja y es de ponerle mucha atención a no a ser comprensivo, a no denigrar al otro cuando se habla de dinero, porque el dinero tiende a tocar todos los aspectos de nuestra vida. Cuando hablamos de dinero a veces empiezan a salir otras cosas y puede ser un detonante de muchas cosas. Entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado y con mucha voluntad de hacer las cosas bien. El objetivo final es encontrar un punto común en donde los dos se sienten satisfechos. Elena, ¿y puedes ser un poco más específica y compartirnos, no sé, algún ejemplo de esa forma de comunicación? Sí, aquí vienen un poquito las reglas, entre comillas, de eso y con cosas específicas. Por ejemplo, a veces no van a estar de acuerdo. Uno tiene que entender que hay veces que aunque uno se siente a hablar, uno no va a estar de acuerdo. Hay un ejemplo, una pareja. Los dos saben que necesitan comprar un coche nuevo, el de ellos ya está muy viejito, necesitan un coche nuevo, pero no están de acuerdo en el monto a gastar en el coche. Entonces, uno de ellos ha encontrado una oferta muy buena por un coche más caro del presupuesto que tenían, pero les cobran 0% ¿cómo se llama? De cuota inicial. Todo es a crédito y entonces pueden permitirse un coche un poco más caro. El otro no está de acuerdo en endeudarse porque entonces la deuda va a ser más larga, va a ser más grande, aunque es conveniente porque es mensual todo el valor del coche y si cualquier cosa pasa pueden tener un problema. No es que una de las dos posturas esté bien y la otra esté mal. Y finalmente uno de los dos va a ceder y van a hacer una de las dos propuestas. El problema no es que alguien gane y alguien pierda. Lo importante es que discutan los pros y los contras los dos y terminen tomando la decisión juntos. Eso es lo importante, es cómo se enfoque, aunque a veces no estemos de acuerdo en el cómo. No hay que convertir un pequeño problema en uno grande. Y esto, ¿cuándo sucede? Cuando yo dejo que el problema llegue para hablar de finanzas o de dinero. La mejor manera de hablar de dinero es un poquito todos los días, es en las pequeñas cosas. Si yo espero a que pase algo grande, entonces se va a volver un problema más difícil. El dinero es parte de la vida y realmente no es una gran cosa hasta que se convierte en una gran cosa. ¿Y cuando se convierte en una gran cosa? Cuando no hablo de él o cuando escondo cosas. En el momento lo tapo y luego explota. Concentrarse en los puntos fuertes del otro. Como hemos dicho al principio, todos tenemos puntos fuertes, puntos débiles. Concentrarnos en cómo el otro puede aportar en su punto fuerte y cómo puedo aportar yo, cuáles son sus puntos débiles y cuáles son los míos para poder apoyarnos y darnos fuerzas. Por ejemplo, hay personas muy prácticas para tomar las decisiones, otras son más emocionales. Ay, qué lindo esto. Y la persona práctica dice, no, pero yo para qué necesito esto. Y esto es muy evidente ahorita con la pandemia. Yo entro a mi closet y veo toda mi ropa y digo, pero ¿cuánta ropa tengo? Cuanto antes entraba al closet y decía, no tengo nada que ponerme. Entonces ahorita comprarme ropa digo, pero ¿para qué si tengo un montón? ¿No? Y es una decisión práctica. No es, ay, qué bonito este vestido, me lo voy a comprar. Esa es una decisión emocional.
Y hay gente que a la hora de gastar el dinero es más práctica y hay gente que es más emocional, hay gente que es más impulsiva que otras. Hay personas mucho más organizadas en los pagos, hay otra, como decía yo al principio, que vive pagando intereses, moras, intereses y multas por pagar a destiempo. Entonces, ayudarse y apoyarse en los puntos fuertes el uno del otro. Hablar de ganar dinero, no solo de gastarlo. Y esta parte es súper importante porque muchas veces nos ponemos de acuerdo, vamos a dedicar tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto, pero ¿cómo ganamos nuestro dinero? Y aquí hay un ejemplo, están Ana y Juan. Ana gana 100,000 pesos al mes en un trabajo exigente y estresante que no le gusta, puede permitirse una casa bonita, un coche de lujo nuevo. Juan tiene su negocio, él es mecánico de motocicletas, trabaja duro y gana suficiente dinero para satisfacer sus necesidades, vive en una casa modesta, conduce un coche de segunda mano que sigue funcionando, pero lo mejor de todo es que es su propio jefe y le encanta su trabajo. Si le preguntaras a Juan y a Ana si se sienten ricos, ambos dirían que sí, pero por razones totalmente diferentes. Entonces, cada uno tiene aspiraciones distintas, le satisfacen cosas distintas, es feliz con cosas diferentes. Entonces, es muy importante esto también porque si algún día alguno de los dos decide trabajar a tiempo parcial o dejar un trabajo fijo por poner su propio negocio o pensar en que yo realmente me voy a querer retirar un poco más joven para no trabajar. Yo necesito saber qué opina el otro porque son planes que hay que hacer juntos. También es fundamental hablar de cosas o de situaciones que podrían suceder. ¿Qué pasa si uno gana mucho más que el otro? ¿Qué pasa si uno pierde el trabajo y necesita apoyo? ¿Qué pasa si uno decide volver a estudiar? Probablemente para tener un mejor trabajo o una mejor oportunidades más adelante, pero durante el estudio necesita apoyo. ¿Qué pasa si alguno de los dos decide quedarse en casa cuando vengan los hijos? Todas estas cosas son importantísimas de hablar y cuando una pareja tiene una madurez emocional y hablan de estas situaciones antes de que sucedan, es mucho más fácil una vez que se presenten las cosas abordar estos temas. Entonces, no es nada más cómo voy a gastar el dinero, sino cuál es el dinero que va a entrar, y qué situaciones pueden pasar y cómo lo vamos a abordar si es que suceden. Obviamente es imposible de antemano saber todas las circunstancias que puedan suceder, pero por lo menos tener una guía sobre qué es lo que nos parece importante. Y aquí entra el siguiente punto. No hablar solo de números, hablar también de valores. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos antes, uno quiere estudiar alguna cosa que le va a permitir tener más oportunidades después, pero el otro quiere gastar ese dinero, invertir ese dinero en un viaje. Los dos pueden tener razón, uno por querer mejorar, el otro porque ha trabajado tanto, está tan cansado que necesita una vacación. Pero todos esos temas son cosas que hay que platicarlos y nunca que hay que ver un solo lado de la historia. La historia tiene dos caras. Entonces, cada quien le da un valor diferente a las cosas. Y eso es lo que es súper importante eh, de analizar. Cuando el dinero empieza a escasear, cualquier gasto parece innecesario, parece superfluo, podemos quitar acá, podemos quitar acá. A veces la respuesta no es nada más quitar gastos, sino encontrar alguna otra manera de generar ingreso. Esta época, sobre todo de pandemia, nos ha obligado a todos a volvernos creativos, a encontrar nuevas maneras de hacer negocio y de hacer ingresar dinero. Ha sido un verdadero reto, pienso, para los seres humanos. Y esto es lo que muchas veces, muchas personas nos hemos encontrado en nuestra vida. Lo que pasa es que ahora nos tocó a todos al mismo tiempo. Pero esto es algo común que sucede en las parejas. Pero nunca hay que sobajar o denigrar los deseos o los valores del otro, sino encontrar un lugar común. El otro punto es no mentir. Eh,
Aquí no me refiero a decir, ay, no, me gasté 20 pesos y en lugar me gasté 50, sino no mentir en cosas grandes o en cuando uno empieza una relación, no decirle al otro que yo debo hasta la camisa, ya el banco me va a quitar la casa porque no he pagado la hipoteca, cosas así, o me estoy gastando el dinero que destiné para la hipoteca en otras cosas. Y no mentir me refiero a cosas fundamentales y cosas grandes. Para que realmente haya una buena comunicación, tiene que ser de los dos lados muy transparente. Y el último punto, si realmente le queda a una persona muy difícil comunicar o comunicarse a una pareja, buscar ayuda de alguien imparcial. Puede ser alguien que los ayude con las finanzas, terapia, incluso porque pues hay parejas que no pueden hablar de dinero sin gritar, sin enojarse, porque el dinero genera muchas emociones positivas y también negativas. Entonces, y cuando digo imparcial, quiere decir alguien que no tenga ningún interés en recomendar una cosa u otra, porque si tiene algún interés ya deja de ser imparcial. Y esas conversaciones tiene que tenerlas la pareja junta. Como dije al principio, estas son algunas recomendaciones. Realmente, digamos, poner en práctica estas de cada quien, el cómo hacerlo, cada quien a su manera y en la manera en que se sienta cómoda. Pero es importante que nos enfoquemos en esto y no en que, ay, yo me gasté 1,000 pesos en una cosa, pero tú te gastaste 3,000 en tal cosa y empezar a echarse en cara lo que uno se ha gastado. Esa no es una manera constructiva. Esto puede ser de mucha ayuda, pero cada quien lo tiene que hacer a su manera. ¿Con quién más tenemos que hablar? Con los hijos. Mientras más temprano empecemos a instruirlos y a explicarles y a crearles experiencias alrededor del dinero, más fácil les será más adelante cuando crezcan tener una relación sana con el dinero. En los niños pequeñitos puede ser poner bloques de monedas del mismo valor, de centavos o de pesos, y mostrarle que una moneda de 10 vale como 10 monedas de uno, y para que se empiece a dar una idea de los valores y de los números. Em, o tomar decisiones de dinero enfrente de ellos y explicar, es que voy a comprar este cereal porque este es el de la marca de la tienda y es igual de rico y es más barato que el de esta. Y explicarlo delante de ellos para que se empiecen a acostumbrar a que uno les hable de dinero. Los adultos, y este es mi caso, rara vez hablamos de dinero con los niños y entonces ellos llegan sin guía en este sentido. Para niños un poquito más grandes, ellos están empezando a entender la diferencia entre lo que desean y lo que necesitan. Aquí podemos empezar a hablarles de cómo lograr algunos de sus propios deseos a través del ahorro. Les podemos regalar una alcancía para que vayan guardando sus moneditas, que nos ayuden a, a contar el cambio cuando vamos al súper de lo que damos, que cuenten el cambio a ver si nos lo dieron bien. Y lo importante que es el ahorro, guardar el dinero en un lugar seguro y contar con regularidad el dinero que tienen ahorrado para que vean cómo va creciendo. De 9 a 12 años los niños buscan la independencia, así que podemos darles un poquito más de responsabilidades. Una cosa que recomiendan para estas edades es sacar todos los artículos que hayan comprado en los últimos 2 años y preguntarle de cada uno por qué lo querían y con qué frecuencia lo han usado, para ayudarles a entender que comprar algo porque sus amigos lo tienen no es lo mismo que comprar algo porque ellos realmente lo desean. De pronto aquí le empezamos a dar propina, que también pueden empezar a ir juntando o ahorrando una parte para alguna cosa. Se puede complementar también de pronto así que hagan alguna tarea en la casa y ir aumentando gradualmente el dinero de los más grandecitos para que ellos vean cómo va creciendo el dinero. En la adolescencia, sus gustos, sus necesidades van a empezar a ser cada vez más costosos y entienden que
tener un poco más de dinero, guardar un poco más les va a dar cierta libertad. Entonces, aquí se les trata de dar un poco más de responsabilidades financieras, ayudándolos a manejar el primer dinero que de pronto se ganan por fuera. O aquí recomiendan, por ejemplo, decir si hay algo que quieren que es costoso, decirle, tú ahorra o trabaja y junta la mitad y yo te completo la otra mitad. Y siempre, cuando tengan logros significativos, siempre reconocérselos y decírselos. Y en los hijos adultos, porque uno cree que con los hijos adultos uno no habla de estas cosas, que cuando son niños nada más no es cierto, porque siempre, ya sea que vivan con uno o que vivan por fuera, siempre van a tener preguntas, siempre van a tener dudas, los podemos ayudar a recomendarles, a evitar que entren en deudas muy grandes, a ayudarlos a manejarlas, a ayudarlos a hacer un presupuesto, si viven en casa, ayudarlos a que contribuyan con los gastos de la casa, ayudarlos a hacer presupuesto, en fin, muchas cosas que se les puede enseñar desde un lugar de aprendizaje, también por los errores que uno mismo ha cometido, de eso se puede enseñar. Y hay un tema que también con los hijos puede ser muy útil, que es ahora el mundo virtual. Es, por ejemplo, ir al cajero y ver el saldo. Dice, ay, tengo tanto, pero si yo retiro, pedir el saldo y decir, mira, yo retiré tanto y ahora tengo menos dinero. Y que el dinero una vez que se va, se fue. Y hay que volverlo a ganar. Entonces, toda la tecnología ahora nos va a ayudar también a enseñarles un poquito cómo el dinero a medida que yo voy gastando se va acabando y ya no regresa. Y otra manera que también está ahora, parece mentira, pero son los videojuegos. En los videojuegos, normalmente los que entran tienen que cumplir misiones para ganar dinero que luego se gastan en la tienda virtual para comprar ropa para el personaje, armas y toda una serie de acceso a cosas. Es o cumpliendo misiones o comprando tarjetas. Entonces ahí ellos se van dando cuenta también de que el dinero vale y cuando el regalo o lo que se ganaron se les acaba, tienen que salir a hacer más misiones para ganar más dinero. Entonces pueden ser una herramienta también de aprendizaje. Con los amigos y con la familia se puede encontrar un apoyo. Podemos buscar ayuda en gente que le ha ido bien, gente que ha hecho una buena inversión o que tiene un buen negocio. Como apoyo, preguntar, pues, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Y pues tener cuidado porque a veces familiares y amigos se van a acercar también a pedir dinero. Esas decisiones son muy personales, cada quien decide si presta o no. Pero si la persona es una persona que acostumbra a pedirle dinero a todo el mundo, pedir dinero a alguien para tapar otra deuda, pues ahí tengan cuidado. Pero sí son un apoyo para un apoyo a alguien de confianza en quien hablar y discutir de estos temas. Y por último, los asesores financieros. Y asesor financiero no me refiero necesariamente a alguien que trabaja, algún asesor que viene de un banco o de una empresa de inversión, porque esas personas normalmente tienen un interés en mente y ellos no son desinteresados, pues ellos ganan por eso. Pero hay personas que pueden llegar a ser nuestros asesores financieros, como yo tengo el orgullo de decir que soy la asesora financiera de mi mamá. Mi mamá confía en mí. El otro día me mandó un documento que le había llegado. Me dijo, me llegó esto del banco, ¿qué son malas noticias? Seguro, estaba toda preocupada, pero no era un documento informativo que no tenía ninguna mala noticia. Pero ella se apoya en mí para eso y para ayudarla y para guiarla. Entonces, es importante tener a ese alguien imparcial en el cual apoyarse y que nos va a dar, digamos, recomendaciones que nos sean útiles. Aquí un paréntesis. Si ustedes tienen delante un asesor financiero que les va a empezar a preguntar, como decía Ana Karina en la reunión de la semana pasada, cuánto ganas, cuáles son tus gastos, qué pasaría si tú falleces, qué pasa con tu familia, qué pasa si tú te incapacitas, tienes dinero, cuánto dinero. Si ustedes no se sienten cómodos compartiendo esa información con esa persona, lo cual es válido porque hay mucha inseguridad, si ustedes no se sienten con la tranquilidad de compartir esa información,
no lo hagan, pero tampoco esperen de esa persona una recomendación útil o un consejo si no le están dando la información o si le dan o si le dicen mentiras, que también conozco muchos casos que por pena, por la razón que fuera, no le dicen la verdad, pero esperan un consejo útil de parte de estas personas. Hay que tener mucho cuidado con quién se comparte esa información. Y nada más para recalcar que tanto Mercedes como yo estamos en toda disposición de apoyarlos con alguna duda que tengan en este sentido, algo que les parezca complejo, difícil, con mucho gusto los podemos asesorar.